Bien, y hablando de gente seria, Gracias. como dijo Dani Anaya en el separador que acabamos de escuchar, tenemos ahora el agrado de escuchar una columna a cargo del propio Dani Anaya, que se presentó a sí mismo como gente seria. Así que esperamos que estés a la altura, Dani. Pero por supuesto gente seria. Gente seria. No, Danis, viste, los Danis somos siempre gente Sí. seria. ¿Hay algo ahí como genético con el nombre? Con el nombre, sí, la genética Sí, con el la nombre. genética del nombre. La génesis del nombre, sí. Bueno, no sé en qué tenor vamos a tener hoy, porque venimos de humor, después bajamos. Me gustaría irme un poco más arriba Sí. de todo esto. Es No sé fácil qué- igual, es fácil. Vos decís, la claro. tenés fácil, sí. Vos decís que está fácil. Después del bajonazo de Dani. No, yo me quedé con ganas de charlar el otro día. Me gustó mucho la columna motivada por interés que vos generaste. Porque fue medio motivación de decir, Cuando che, hablamos de las hablemos corrientes, Exacto. sobre todo del delta, ¿no? De los ríos del delta. Hay que decir que acá nadie preguntó nada, pero vos Sí. tenés el interés de que nosotros tengamos el interés, Claro, tal lo cual es muy tal valorable. cual. No, porque digo, es capítulo 2, es como lo de la vez pasada, porque estuvimos hablando del delta, estuvimos hablando de una zona muy en contacto con el mar y con el océano, y de toda una cuenca exorreica muy, muy, muy grande, que es la cuenca del Plata. Perdón, ¿exo qué? Exorreica. Yo ya sé lo que significa exorreica, pero para los ignorantes de nuestros oyentes, ¿querés decirnos qué significa exorreica? Esta palabra en el grupo pues genera muchas vicisitudes por lo reica, ¿no? Pero- Realmente solo vos, No, discúlpame, pero empezaron con la que el reica esto, reica aquello. Reiki. No, Bueno, No ¿qué exactamente. significa entonces para la gente? Exorreica, y no sé si estamos bien, sí. Exorreica Algo de es afuera. cuando, claro, se va para afuera. Es cuando un río, el curso de agua desemboca en el mar o en el mar y luego en el océano. Pero perdón, no Y todos no los todos ríos... los cursos de agua desembocan en el océano. Pueden No desembocar en siempre un pueden mar, en desembocar un otro lado lago, o en otro río, no desembocar en ningún lado. o morir, Morir. como Como la vida. difteria. Como la difteria. La histeria es al revés, como que va creciendo. Bueno, como la vez pasada estuvimos hablando de la cuenca exorreica más importante de nuestro país, que es la cuenca del Plata, sobre la Sí. cual vive un porcentaje altísimo de nuestra población, pues toda la población de Santa Fe, Buenos Aires, más las zonas más pobladas de Buenos Aires y todo el litoral, vivimos sobre la gran cuenca del Plata. Dije, hablemos un poco de otras cuencas que no son la cuenca del Plata y que no tienen la misma dinámica. Porque nosotros la vez pasada hablamos del delta, que subía y bajaba de acuerdo a las mareas. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mar, el océano, suben y bajan de acuerdo a las mareas, a la rotación de la Tierra y la Luna, posición de la Luna, y tienen 2 momentos de alto, 2 momentos de baja en el día. Y entonces a veces el río, el delta, se mete tierra adentro y a veces se va tierra afuera. Y después hablábamos de que eso viene del Paraná y del Uruguay. Y que el agua del Paraná y del Uruguay baja, va en Siempre. descenso. Siempre, digamos, de alguna manera u otra, está yendo en descenso. Es decir, está viniendo de las zonas más altas, de las cataratas del Iguazú, por decirlo de alguna manera, de Brasil, hacia Rosario, hacia San Nicolás, hacia San Fernando Tigre, digamos. Entonces, esa es una dinámica muy particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no... En todos los casos pasa esto, y no en todo el país, ni siquiera, digamos, porque en nuestro país, además de que es muy extenso y que tiene muchas características climáticas y morfológicas, Y muy poca gente vacunada. y muy poca gente vacunada, por lo que no sé, vamos a enterar con Dani, y mucha gente con gas, con servicio de gas domiciliario, Sí. como nos pudimos discutir anteriormente con Ale. También tiene diferentes características topográficas que hacen que haya cuencas, no solamente exorreicas, es decir, no solo ríos que desembocan en el mar. No siempre va para el mar el agua, ¿sí? Como dice la canción El León Santillán, no siempre para... No, tanto. Sí, Bueno, sí, sí. no siempre va para el mar, sino que... Claro, infiltraciones cuando... Esto. Esa es otra canción, ¿no? Los caminos de la SIDA. Bueno, para empezar entonces podemos tener las arreicas que no escurren para ningún lado y las endorreicas que escurren hacia un lugar pero que está tierra adentro. Es decir, no está Tipo, tierra afuera. Una laguna. Por ejemplo, una laguna. Y tenés Una de las más Decime un solo río que desemboque en una laguna. ¿Fuiste a Córdoba alguna vez? Sí. El río que pasa por la ciudad de Córdoba, ¿lo conoces? No.
El río Suquía. O sea, sí, o río Primero. lo si no me conozco, equivoco. pero no lo fui a ver, sí. Bueno, pasa por ahí por la ciudad, Sí, lo sí. cruzás Sí, varias hay veces. muchos barcitos, o sea, a la vera del río. Bueno, ¿a dónde termina ese río? ¿Te preguntaste alguna vez a dónde va a parar el agua que va a pasar por acá? A Buenos Aires, como todo lo que pasa en el país, que termina ¿Viste? en Buenos Aires. Pues no, mi cielo. Ah, porque son cordobeses, claro. Termina en Córdoba. Termina en Córdoba. Tiene que terminar en Córdoba. Sí, Córdoba termina. Bueno, termina en Córdoba. Termina en Córdoba. En una laguna. ¿En la Laguna Córdoba? ¿Cómo se llama la laguna? Se llama como una localidad bonaerense. 9 de julio. No. Vas a tirar todos los nombres Claro, de localidades son un montón de hasta que le localidades. pegues. Costera. Ahí. ¿Tiene barba? ¿Usa anteojos? Mar Chiquita, la laguna Mar Chiquita. ¿La conocen? De No. nombre. En el noreste de la provincia de Córdoba. No, yo conozco Mar Chiquita. Claro, eso. por Viste eso. que te dije que entonces conocías la localidad bonaerense que Claro. tiene el mismo nombre Sí, que la pero laguna. no hubiese adivinado nunca. O sea, hubiese sido muy larga la columna. Bueno, la laguna Mar Chiquita es una laguna enorme, pero enorme, que seguro si ven un mapa de la Argentina o un mapa de las cuencas de la Argentina, van a poder apreciarla porque estoy seguro de que la vieron alguna vez, pero tal vez no se percataron de que esa era la terminal de ómnibus de un montón de ríos que surcan nuestro país, ¿sí? Mira. No sé si por casualidad, si tal vez tengamos una. Sí, perfecto. La laguna de Mar Chiquita, por ejemplo, es una laguna en donde desembocan el río Suquía, varios ríos que surcan el noroeste de la Argentina, ¿sí? Que vienen no solo de Córdoba, sino de Santiago del Estero, de Tucumán. Yo me estoy enterando ahora que hay ríos en Santiago del Estero. Para mí no había ningún puerto. río ahí. Estaba todo seco. No está todo seco y hay. Y lo interesante es que, primero, Ahí estamos viendo Ahí estamos viendo la laguna la cuenca, de Mar Chiquita ¿no? y la cuenca de la laguna Sí, de Mar Chiquita. mirá qué espectacular eso. Sur. Es de grande Santiago del Estero, es enorme. esa laguna. Ese mapa es de toda la cuenca. Esa es la cuenca de ¿Qué? Mar Chiquita, sí. Que cruza casi toda la provincia de Córdoba. Sí, cruza una buena parte. Imagínate que el otro lado de las sierras cae para el otro lado del Claro. agua. Porque hay un lado muy seco y un lado muy húmedo. O sea, el valle de Calamuchita es muy húmedo y el otro lado que es tras la sierra es súper seco. Claro, bueno, te ahí. pinchás, te mira para arriba nomás. Bueno, ahí debemos tener la divisoria de cuencas probablemente, es decir, el agua del otro lado de la sierra cae para el otro lado y de este lado, tal vez se llega a ver un poquito en el mapa, para quienes estén escuchando igualmente, de lo que es la ciudad de Córdoba para el lado de Santa Fe, todo eso desemboca en la laguna de Mar Chiquita. Está al noreste de la provincia de Córdoba, frontera con Y de Santa ahí Fe, se frontera con evapora el Santiago del agua. Estero. ¿Cómo Y se de ahí el agua vuelve? se tiene que evaporar e infiltrar. Y Entonces, vuelve un a año- llover arriba de la montaña y, Y vuelve a bajar vuelve el a agua. bajar. Sí, Es sí. como un circuito virtuoso. Sí, y si tenés años secos, por ejemplo, en la cuenca alta, en la zona más alta de esta cuenca, vas a tener menos afluencia de agua y fluctúa mucho el tamaño de la propia laguna. ¿Sí? Fluctúa mucho el tamaño de las lagunas, dependiendo justamente de si son años secos, si son Claro. años húmedos. O de épocas del año que llueve más, llueve menos. Exactamente. Entonces, es también algo súper interesante porque si vos ves mapas de la evolución en el tiempo de estas lagunas, que son lagunas, o sea, para que te des una idea, aproximadamente, si no me equivoco, tiene unos 35-40 mil kilómetros cuadrados la laguna. Es bastante. ¿Cuánto tiene la ciudad de Buenos Aires en kilómetros cuadrados? Para comparar. 3.000 puede ser. 200 kilómetros cuadrados. Ah, Es enorme. O sea, son 100 más. ciudades de Buenos 150. Aires por 2. 200 casi ciudades de Buenos Aires. O sea, es Tremendo. una... Wow. Claro. Es un mar. Es casi un mar. O sea, vos decís, "Uy, es un mar. Los cordobeses le dicen mar, seguro. Mar Mediterráneo. Bueno, ese es un tipo Si de se cuenca. independizan van a tener salida al mar. Claro. Ese es un tipo de cuenca que me parecía interesante contarles porque en general nosotros en las zonas más vinculadas a los ríos que terminan en el océano, en el mar, Exorreico. exorreicos, las cuencas exorreicas, Que son las cuencas de verdad, digamos todo, ¿no? Che, ¿qué cuenca tenés vos? Claro, bueno, eso sería una pregunta interesante para la escuela, compartir experiencias de qué tipo de cuenca vivís. Bueno, en las cuencas endorreicas, el agua termina entonces adentro de la tierra, ¿sí? Y después, muchas cosas se desprenden de esto, o sea, cómo puede impactar años lluviosos, años secos, cómo puede impactar el uso del suelo, el uso del riego, cómo puede impactar los embalses que se puedan hacer, ¿sí? Es decir, las retenciones de agua que se pueden hacer en el camino para
almacenar agua y eso cómo impacta río abajo. Todas estas cosas son cosas que podríamos conversar al respecto, pero una que me parece súper interesante, que tiene que ver con las lagunas, no siempre como terminal, digo, de una cuenca. Sí, perdón, una parte de la laguna está en Santiago del Estero. Sí, estoy por eso viendo. te digo, frontera Santa Fe y Santiago del Estero. Mirá Ahí. vos, hay Es una enorme. frontera lacustre. Ujú. ¿Viste? Podés pasar navegando, decís vos, de Sí. provincia a provincia. No hay aduana ahí. Y, No hay una agua. cosa interesante es que tiene poca profundidad la laguna. Creo que tiene entre 3 y 5 metros más o menos de profundidad. Nada. No, claro, es pandita. Podés jugar al waterpolo. Claro. Pero si es más profunda también puedes jugar Sí. al waterpolo. O sea, si mide 50 centímetros ya no. Pero una cosa que me parece interesante es que vos imaginate un año seco, o sea, en función de qué y cuál, digo, cuántos años de mediciones o quién se dedica a estudiar, ¿no? Qué máximo de tamaño puede haber tenido una laguna así a lo largo de los miles de años y cuáles después son los criterios urbanísticos que uno va a utilizar cuando dice, bueno, acá hay una laguna, ¿no? Claro. Porque de ahí podemos irnos a otras, ¿no? A las de la provincia de Buenos Aires, que algunas son arreicas. Y ahí ya nos metemos en las otras, ¿no? Ahí no pregunta sean Lau oscuras. si la cadena de lagunas de Pecuén es algún ejemplo de endorreica. Esas son arreicas, entiendo yo, en principio. Pero algunas no son como escalonadas. Algunas son como que- encadenadas. Eso, Las como que el encadenadas río va a la va laguna bajando, sí. y después va otra Sí. y otro río. Eso en el mapa... Son como estaciones de subte de esos ríos, digamos. Sí, hay Para Qué ser un poco porteño más sentís. porteño-céntrica la columna. Claro. digamos. En el porteño, claro, no aguanta tanto tiempo. Bueno, pero me parece interesante porque, claro, vos en una laguna, vos no estás tal vez habituado, o digo, en los términos biológicos que tenemos nosotros de cortas vidas de 100 años, no estamos habituados de Siendo pronto. generoso, Cortita, es pero bueno, cortita, claro, sí, es redondo. cortita. Yo manejo números redondos siempre. No estamos habituados tal vez a ver la fluctuación en la extensión, ¿no? Entonces, vos imagínate que cerca de lagunas en años secos, de repente decís, bueno, vamos a construir más cerquita. Claro. Vamos a construir acá, qué linda vista que tengo. estoy Vamos a cerca de hacer la un laguna. complejo Claro, Con espectacular. vista al lago. Claro. Y de repente, por De ahí repente no te diste estás cuenta que adentro del Estás lago. adentro, claro. O vos sos el lago. Entonces, y pasó mucho, bueno, paréntesis, pasó mucho en la sequía en zonas periurbanas, en el AMBA, en el tercer cordón, sobre todo, donde por ahí está menos densamente poblado, que empezaron a ocuparse zonas que por ahí eran lagunas y que estaban secas porque hubo 3 años de sequía y secaron todo. Claro, ahí igual sí que estaba dentro del margen de la vida de una persona. Bueno, pero vos te sorprendería lo rápido que se puede perder la memoria, porque también empezaron a construir muchas casas que por ahí no le hicieron el desagote como con tanta relevancia, porque bueno, de repente te olvidaste que llovía tanto. Ese tipo de cosas pasan en tiempos muy... Claro. muy Bueno, también un cortitos. poco debe tener que ver, para no ser justos, con que en general debe ser gente con situaciones habitacionales De todo. de mucha necesidad. De todo. Mira, Ahí hay de todo, hay de todo. Pero bueno, las cuencas arreicas son otro tipo de cuencas, que es cuando el agua no desemboca en ninguna laguna, en ningún lado, digamos, puntualmente, sino que se queda ahí, digamos, se queda en esa cuenca. Y después sí se puede haber conexiones artificiales como para tratar de evacuar ese agua. El caso, me parece por ahí más interesante de este momento, es todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Toda esa zona en donde este año llevan llovidos alrededor de, en los últimos 12 meses, entre 1.400, 1.500, 1.600 milímetros. que es mucho. Y habitualmente en esas mismas zonas, en un año llueven 1.000. Ah, estamos en el apocalipsis, digamos. Claro, eso como un 50... el verdadero ciencia del fin del mundo. Claro, 60% más, 50% más de lo que suele llover en un año. ¿Y a dónde escurren todas esas localidades? Sería la siguiente A las pregunta. ciudades aledañas. A ningún lado. Sí, ningún a las lado. aledañas un poco, claro, porque bueno, de repente hay un poquito de pendiente, pero en términos generales no tienen mayormente escurrimiento. Claro. En esa O zona... sea, lo que llueve normalmente se lo chupa la tierra y cuando ya no puede chupar más, Queda ahí. queda ahí. sí, Y se hace una nueva laguna. claro, y se evapora, si no. Claro. Sí. Bueno, toda esa Pero zona... si tenés, por ejemplo, producciones agrarias, te las puede matar la inundación. Claro. Aunque sea, no sé, 30, 20 centímetros de agua, te lo puede hacer Sí. mierda. Totalmente. O menos, me imagino también. Y eso, y los caminos, de hecho, también te los puede hacer mierda. Sí. Todo eso es parte de la problemática que está viendo justamente en una zona en donde alrededor del 90% del agua que precipita, que llueve, se termina yendo del lugar por evaporación.
nosotros vivimos en Por una indignación. Por- Es como que Me voy. Me voy. Por aburrimiento se va claro, el como, agua. loco, acá no pasa nada. Se va para arriba, se va para. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver que el agua fluye, se va horizontalmente. Es decir, la vemos irse. Estamos acostumbrados a que eso es la normalidad. En nuestra zona. Claro. Bueno, eso no es la normalidad en todas las regiones. O sea, hay regiones donde en toda la cuenca del Salado en general, que es 2/3 de la provincia de Buenos Aires, más o menos el 80-90%, y dependiendo de las zonas, tal vez un poco más, del agua se va por evaporación, no por Mirá. escurrimiento horizontal. Es decir, el agua O sea, se queda ahí. el famoso río Salado es un río arreico. No, el río Salado es exorreico, termina en el mar argentino, a la altura de la bahía de San Borondón. En realidad es el río de la Plata exterior, Entonces, y es decime- parte de la gran cuenca del Plata. Un solo río arreico. No, es que no son ríos, o sea, son cuerpos de agua. No son ríos. Si No fuera hay un río, río. termina en una laguna. No, pero no puede morir el río. ¿La laguna? No, Murió, va no sé, y de a poco es se buena, va. porque de hecho creo se que va los de pero difuminando. esos creo que tienen esas características. Yo porque conozco mucho del lado nuestro, de que vivimos, pero creo que algunos de los que vienen de la cordillera habría que ver. Sí. Porque de hecho hay otro mapita, no sé si lo tenemos o no, pero no importa. Hay varios creo que terminan en el camino. Sí. Sí. De hecho el que sigue hasta La Pampa, no sé si ¿El Atuel? ese no sé. Bueno, dónde ese termina en Mendoza. los viñedos de Mendoza porque lo tienen secuestrado, digamos. O sea, Pero si ahí hay siguiera, otro problema. si siguiera, no sé exactamente dónde termina. Sí. Y lo que me parece interesante justamente es como contrastar, ¿no? Un poco todo esto, porque nosotros estamos muy acostumbrados a ver que el agua se va. Y es como una casi presunción que tenemos o alguna naturalidad que asumimos, Claro. ¿no? Y hasta qué punto uno se imagina la posibilidad de que no, de que el agua de Claro. repente no. ¿Alguna vez les vaya. pasó, a mí me pasó, que se les inunde un sótano donde no hay Drenaje, claro. drenaje? No. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Claro. Baldes, y Ujú. estás muchas horas para poder sacar el agua. Sí, claro. Y no se va a no hay manera. No hay manera. Bueno, en estos casos lo que se ha hecho a lo largo de varias décadas es construir canales artificiales para tratar de escurrirlo hacia el río Salado. Entonces hay regiones, hay localidades que a través de canales están conectadas entre sí y conectadas con el río Salado. Entonces hay todo un sistema de drenaje que se ha armado que pasa por Bragado puntualmente, acá en la provincia de Buenos Aires, que viene de 13 localidades más o menos, y donde el agua después de Bragado termina en el río Salado. Pero todo eso se ha ido construyendo, digamos, a través de canales, el canal Mercante, hay uno que es el canal Mercante, Domingo Mercante. justamente, que ayudan, favorecen ese escurrimiento. Pero es interesante porque con esas pendientes, ¿cuánto se puede escurrir? Claro. Bueno, un día, y lo dejo para que lo charlemos, hablaremos un poco del por qué. Porque esto tiene que ver... Que justamente hay que con armarle con pendiente, tipo los acuíferos romanos Esas- que están hechos con pendiente a muy larga distancia. No, lo que, Pero eso lo tenés que levantar. Claro. tal cual. Habría que... No, bueno, podés bajar la tierra también. Difícil. Y si no hacemos el canal de Panamá, pero atravesando la provincia de Buenos Aires. Bueno, un día habría que hablar de eso, porque vos sabés que estaba la propuesta de Gioja de llevar el agua del río de la Plata a San Juan, y ha habido otras propuestas. Pará, reíte, pero... Sí, pero ha me habido dejás el delta. ¿Y cómo hago yo para remar? No, si cuánta agua necesita. Y si el agua igual, en el delta le llega igual. O sea, los volúmenes de agua que el Paraná desperdicia en el mar argentino, aprovechándolos. Bueno, un día tendríamos que hablar de eso porque hay proyectos en serio para tratar de llevar agua del río Paraná, que tiene tanta agua de sobra, de tierra arriba, hacia provincias un poco más secas. Real. Hay proyectos O sea, de esto. me encanta la idea, pero suena a que, viste, cuando decís Bueno. esto es muy artificial. Bueno, hay proyectos. Pero los romanos lo hacían hace 2000 años. No, No. pero desviar un río como el Paraná es. Bueno, yo como para dejar alguna idea que me Sí, parecía... porque tenemos que cerrar porque Sí, estamos sí, en sí. horario. Ya sé que estamos en horario, ya sé que hay que cerrar. Un día lo hablamos, pero toda esa, en particular todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires está caracterizado por paleodunas, por dunas de otras eras geológicas. Paleodunas, me Sí. encantó. Que son lo que nosotros, yo al menos en la escuela estudié como las cuchillas, que son como una formación que tiene como formas de rectas, que son como laderas, montañas, Sí. donde vos, si ves una imagen de
el agua estancada, vas a ver una raya que son lagunitas y agua estancada, una raya que son las cimas, una raya que son lagunitas, una raya que son las cimas, y ahí lo ves bien clarito, porque ves una consecución de rayas que son justamente las zonas altas y las zonas bajas. ¿Y cuál es la pendiente de drenaje de todo eso? Bueno, es perpendicular a las pendientes. Con lo cual el agua quiere atravesar todas esas paleodunas, porque esa sería su pendiente natural, y no puede hacerlo porque básicamente tiene un obstáculo físico, que son todas esas, esas montañas, digámosle, que impiden que circule, que fluya en la dirección natural que tendría de pendiente, de caída, de drenaje. Así que eso es súper interesante porque tiene justamente que ver con conflictos muy actuales y con cómo habitamos el territorio, porque tiene que ver con cuánto asumimos las características que tiene el lugar que tiene, cuánto podemos hacer para modificarlas, qué queremos modificar y qué no, y cómo nos manejamos en función de todas esas cosas que hacen al lugar donde vivimos, porque bueno, muchas veces lo hablamos en las ciudades o en los centros urbanos más poblados, y donde por ahí la gente no sabe que vive al lado de un arroyo entubado, y que el arroyo sigue estando ahí, solo que está bajo tierra, y que el día que venga muchísima agua, igual va a rebalsar. Tal vez no tanto, tal vez el caño es más grande, pero no es infinita nunca la capacidad de un caño de transportar agua. De igual modo, en las zonas donde tal vez lo que predomina es la evaporación y no el escurrimiento, también aprender a llevar todo eso o cómo interactuamos con el entorno en estos casos. Así que quería hablar un poquito de esto, que me parecía una buena continuación de lo que estuvimos hablando la vez pasada y que era una buena apertura también para que en el futuro hablemos de otros temas. Espectacular. Me encanta la saga de ríos. Me gusta mucho. Me encantan los ríos. Y yo te elegí una canción, porque vos no me pasabas canción. Ya que hablábamos de Arreica, Exorreica, elegí un temazo, que creo que alguna vez lo pusimos, que es Mi Agüita Amarilla de Molotov, que justamente cuenta un poco el camino de los ríos. Exorreico. Exorreico, sin duda. Exorreico, bueno, lo siento. Creo que he bebido más de 40